vino porque ayer estuvimos viendo una de estas discusiones tremendas que hay en la Comisión de Juicio Político, donde quieren que germine la idea del presidente y de todo el Frente de Todos de enjuiciar a los jueces de la Corte. Y la verdad es que se dan momentos muy, muy tensos. Pero bueno, estamos hablando de la inflación hoy y estamos otra vez tratando de explicarle a la gente o de escuchar a la gente, Karina. No, sí, bueno, primero, feliz cumpleaños. Gracias. Y buenas tardes. Pero me parece que es un tema trascendente en la vida de cada uno, ¿no? Ayer tuvimos un golpe. No es que 6.6 no pasa nada. Hay gente que le alcanza menos la plata para ir al supermercado, no para llegar a fin de mes. Es ya lo que tiene que elegir si compra una cosa o compra la otra. ¿A quién le da de comer en su grupo familiar? Estas son las realidades que están viviendo hoy los argentinos, especialmente aquellos que están más golpeados por la inflación, que son los grupos más vulnerables, los pobres en la Argentina y aquellos que ni se imaginan la posibilidad de comprar $1, ¿no? Entonces, esa esperanza, ese estrés que recién estaban comentando, además le agregás una inestabilidad institucional, le agregás toda una crisis alrededor de las peleas que vemos permanentemente en la política, en vez de estar resolviendo cuál es el plan económico, cuál fue el mensaje que dio ayer el ministro Massa, teniendo en cuenta que la proyección es que siga aumentando en marzo este indicador de la inflación. Realmente es importante lo que acaba de decir. Es muy importante. Porque Massa está en un carril y la realidad está en otro carril, ¿verdad? No sé por qué se llama silencio. Yo no sé por qué, digo, no voy a hablar del Quizás presidente no porque tuvo una convalecencia, pero acá hay un ministro de Economía que ayer tendría que haber dado explicaciones. María Laura Ailos. O la vocera, perdón, ¿alguien escuchó a la vocera decir algo hoy, esta mañana? Bueno, explicaciones acá me sobre el parece, número que dio el INDEC, decís. Exacto. Necesitamos saber cómo lo van a mejorar, cómo lo van a reparar, cómo lo arreglan inmediatamente. ¿Están pateando la pelota para adelante? Saben que van a perder las elecciones y están buscando que nosotros tengamos que el primer acto de gobierno desarmar esta bomba. Ustedes recién lo decían, las democracias en el mundo han resuelto el problema inflacionario. Hoy yo veía un mapa en el programa, creo que era de Novarecio esta mañana, punto rojo, Venezuela y Argentina. El resto del mundo, señores, van administrando los procesos de inflación, de deflación, y eso hace que el valor de tu moneda, el esfuerzo que haces todos los días para ir a laburar, realmente te rinda. Es lo que no pasa en Argentina y es lo primero que tenemos que resolver. Milagros quiere hablar sobre esta cuestión. Sí, porque hay algo importante. Muchas veces preguntan a la oposición cuál es el plan, pero la realidad es que todavía faltan varios meses de gobierno. Entonces, primero hay que pedirle respuesta a quién está gobernando, más allá del plano obviamente a futuro. Y otra cosa que dijo Carlos, que es una democracia inmadura. Y yo creo que somos la clase dirigente muy inmaduros, pues no ponemos sobre la mesa la realidad y que no es solamente la inflación, es la causa de la inflación. Milagros, ¿cómo hacemos para que el gobierno haga algo con la inflación? Cuando vos decís hay que discutirle y pedirle, nosotros escuchamos a la oposición porque por lo menos nos podrán dar alguna idea de lo que van a hacer. Ahora no hay interlocutores para que le podamos decir cómo seguimos, porque nos contestan que está todo bien, que hay colas en los supermercados, que el país crece, que crece el empleo, nos contestan como en otro mundo. Pero hablan, ¿no?, con con las medidas y, por ejemplo, la moratoria previsional que se votó la semana pasada en el gobierno y que ayer ya se promulgó, lo que te está dando es una señal de que el déficit va a seguir aumentando. Y que el déficit siga aumentando es más inflación. Digo, que se haga un canje de deuda, más allá de los tecnicismos que no quiero aburrir, pero que esto se patee, el problema no solamente se patea, se agranda el problema. Porque es como pagar el mínimo de la tarjeta. Vos cuando pagás el mínimo, ¿sí?, no es solamente que decís lo pago el mes que viene, sino que el mes que viene va a ser con intereses. Entonces agrandaste el problema. Y eso están haciendo, eso es más inflación futura. Hay más inflación futura, ya lo venimos diciendo. Sí, hay más inflación futura. Yo me gustaría unir tres cosas que se dijeron aquí. A ver. Y es, en primer lugar, el gobierno está actuando como si estuviera en medio de un estado de bienestar al que le sobran recursos y garantiza y amplía derechos todos los días. Y Argentina está en el opuesto total de esto. Tiene que privilegiar el ingreso para distribuirlo en los que le están pasando peor y no garantizar más derechos
que la frase de Evita la posterguen y la dejen un poquitito al lado porque no lo podemos financiar. No va a cambiar eso. No va a cambiar porque están en campaña. No podemos además. tener ilusión. No podemos tener ilusión nosotros. porque eso no va a cambiar. En segundo punto, algo que dijo Gabriel y que me parece que Karina lo mencionó también. Acá está la demanda normal, que no va a cambiar tampoco, del que quiere cobrar un salario, pero después, enfrente, está quien tiene que administrar una nómina salarial con un incremento de 102.5% anual. Es racionalmente imposible hacerlo. Nadie puede manejar una nómina salarial y mantener la paz adentro de su estructura productiva o adentro del sistema social cuando tenés más de 100% de inflación mensual. El sueldo que vos arreglás en marzo es una crisis que te arma el mismo trabajador al que se lo subiste en febrero. Pero no hay nadie además, no podés pedirle a tu febrero o en empleador marzo. cada mes que te aumente, ¿entendés? Es que, Estás bueno, siempre pero perdiendo. es que no, al trabajador no le queda, acá viene la crisis, al trabajador no le queda otra cosa. No, y ahí viene yo debo entender incluso acá que a los sindicalistas no le queda otra cosa que hacerlo. Y le viene el conflicto de la cadena de pago, que cuando el empresario se da vuelta y dice quiero cobrar 102% más, la otra, la empresa, su cliente no le valida 102% por inflación. Vos estás buscando cómo se alimenta esto. Bueno, inflación limita todas las decisiones económicas de todos, de los consumidores, de los productores, de los que quieren invertir, de todos. Nos complica, digo, y por eso también la economía argentina no crece hace 10 años. No están por caminos separados que tengamos recesión y que tengamos estos niveles de inflación. Tenemos estos niveles de inflación que son consecuencia de un déficit fiscal crónico, no son la causa, pero además eso lo que te genera entonces es que, de nuevo, no invierto, no puedo contratar, porque ¿cómo voy a decidir yo hoy contratar a alguien, ¿no? En este nivel de incertidumbre? Si no puedo tomar la decisión de si la semana que viene puedo ir al cine o no. Y es algo que los gobiernos sistemáticamente, sobre todo, han sistemáticamente olvidado, dejando de lado con un modo de imprudencia realmente increíble. O sea, declararle la guerra a la inflación con un proceso que lleva tantos años, suena cuanto menos imprudente. Digo, tener esa expectativa o generar esa expectativa de que iban a ir por todo y le iban a poder bajar. Me parece que hay que tener mucha más prudencia al momento de comunicar y establecer cuáles son los objetivos. A los puntos que decía Rubén, sumar el tema electoral, que él lo dijo de manera tangencial, pero lo electoral es clave en este capítulo porque cualquier solución que quiera aplicar el gobierno, primero tiene que tener confianza, algo que hoy no la tienen dentro del propio frente de todos, donde no tienen claro qué medidas aplicar. Y segundo, que toda medida es antielectoral, por decirlo de alguna manera. La medida de estabilización atenta contra sus chances. Quiero sumar algo más. Quiero sumar algo más, porque Karina está acá por la Comisión de Juicio Político. O sea que además se está perdiendo el tiempo, porque sabemos perfectamente, Karina, que no se va a enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema porque no tienen el número en el recinto. Sin embargo, vos estás perdiendo el tiempo todos los días, todas las veces que vas a la comisión. Ayer estuvimos 8 horas escuchando, la verdad, un proceso que a mí me preocupa mucho porque creo que no le estamos poniendo el foco necesario. Efectivamente ellos tienen el número para dictaminar, no tienen el número para llevarlo al recinto, esa es una diferencia importante, pero están creando un escenario. Ellos están creando un escenario. ¿Qué pasa? Cuando ellos logren este dictamen dura 3 años. Por lo tanto, en la próxima gestión, nosotros vamos a tener un corset en donde ellos van a poder sacar, si consiguen el número, o nosotros no tenemos la suficiente fuerza en los bloques, es muy técnico esto, pero es decir, el número para resistir que haya una embestida contra la Corte Suprema de Justicia, lo van a poder hacer en cualquier momento el año que viene, o el próximo, que va a ser el periodo de gobierno del próximo administrador. O sea, vos decís que esto sigue. Esto lo están armando, María Laura. Esto es un armado que está bien pensado, que está diseñado, que el director es Moró y Tailade, y en donde utilizan todo un esquema que te va a llevar y que va a llevar a una nulidad porque utilizan hackeo de teléfonos celulares y conversaciones entre funcionarios y periodistas y entre funcionarios de la justicia. Hay un apriete y una, les diría, extorsión al sistema de interrogación. Realmente es inquisitorio las cosas que tenemos que ver. A ver si podemos ver alguna, porque ayer mostramos alguna y ustedes se enojaron María Laura, mucho. Porque tenemos que evitar que dejen, que destruyan las instituciones. El juicio político es una institución que existe
en la Constitución y que es necesaria quizás en algún momento usarla. No es este el caso. A ver, con Gaby, ayúdame. Ayer escuchamos justamente lo que estaba sucediendo en la Comisión de Juicio Político. Les cuento que ella, hoy tuviste, ¿no? Comisión a la mañana. Hoy fuiste... De comercio, de otra cosa. De comercio. Y ayer la Comisión de Juicio Político. Exacto. Y todos los martes la Comisión de Juicio Político. Exacto. Digo, ellos están trabajando para algo que, dice Karina, en el futuro lo siguen organizando, no lo van a soltar. Ayer escuchamos aquí en el programa el momento en que, por ejemplo, les hacen preguntas a los funcionarios judiciales y le dicen, ustedes tienen grupos de WhatsApp, ¿verdad? A partir de la pandemia. Lo están llevando a hablar de una confabulación. Y porque todo quieren llevarlo a los mensajes de WhatsApp entre el vocero de Rosati y un ministro, el ministro de Seguridad, Alessandro, de la Ciudad de Buenos Aires, para intentar desde ahí hablar de un nexo político entre la Corte y el poder político. Ese es su objetivo y entonces a todos aquellos que aparecen mencionados en esos chats buscan involucrarlos con eso y se olvidan de la discusión original de por qué están avanzando supuestamente contra la Corte Suprema. Pero nos impresionaba con Gaby, con Rubén y los que hacemos el programa de cómo ellos de una manera casi artera, porque no es que dice, bueno, a ver, ustedes chatearon con tal, no. A partir de la pandemia todos organizamos distintos grupos, ¿no? De grupos de WhatsApp, de ¿Y quiénes Telegram. estaban en ese grupo? Como si estuviera hablando de chicos de colegio, ¿no? Que Sí, no sí. se pueden ver y que arman un A un grupo. funcionario directamente le preguntaron quiénes están formando parte del grupo de Telegram y dijo, y los del trabajo. Los del trabajo lo vimos ayer, ¿no? O sea, Hay gente que es citada que no sabe para qué va, como fue el caso de un administrador, un funcionario de la justicia, que en realidad fue invitado o citado, mejor dicho, por el parentesco que tiene con otras personas que efectivamente ellos quieren implicar, como explicaba recién Silvia. señores, mientras todo esto pasa y muchos diputados pierden el tiempo y muchos de nosotros perdemos el tiempo, perdemos mucho el tiempo con la inflación. Esto, como es un tema menor, no lo solemos tratar, porque perder el tiempo es lo que menos nos importa, cuando en realidad lo que queremos es comprar las cosas para comer rico, para comer bien, para tener toda nuestra familia bien alimentada, pero perdemos el tiempo. Resulta que ahora Diego Lewen está en un kiosco. En el kiosco no se puede comprar nada. Diego, contame los precios más altos, lo que más te impresiona y qué dice el kiosquero. Mira, antes de hablar con Belén, que ya tiene el retorno puesto, a mí hay muchas cosas que me sorprenden, pero por ejemplo, un agua saborizada, ¿sí? Como una de estas, 240 pesos, que si no me equivoco, tiene medio litro. Un agua común, 220 pesos de medio litro. Una bebida energética de medio litro, 500 pesos. Una gaseosa primera marca de medio litro, 300 pesos. Un alfajor, 270 pesos. Belén, vos que sos la dueña del kiosco, estás todos los días acá. ¿Qué es lo que más aumentó? Un montón. Ahora en este momento los cigarrillos aumentaron, hará 2-3 semanas, el 14%, tremendo. Hay una banda de quejas de toda la gente. Hay gente que no entiende y que se suma y otra que lo putea a uno como si nosotros tendríamos la culpa de los aumentos. Claro. Después Coca, todo el tiempo aumenta, Arcor, todo aumenta y aumenta mucho, mucho. ¿Te vienen a pagar con tarjeta de crédito en un kiosco? Sí, total, vienen con tarjeta, con débito, con todo y la realidad es que nosotros no aceptamos más que Mercado Pago, pero sí, todo el tiempo. ¿Algo que te haya sorprendido o algo que hayas dejado de traer al kiosco porque no se vendía, porque era muy caro? Mira, por suerte no dejamos de traer nada, sí traemos capaz para probar como menos cantidad de cosas, a ver qué onda, si se mueve o no, pero por suerte dejar de traer, no. Cigarrillos decís que aumentaron mucho. ¿Viene la gente y te pide cigarrillos por unidad? Sí, todo el tiempo me piden de a un cigarrillo, nosotros no vendemos así, pero sí, todo el tiempo. Sí, de hecho las marcas más baratas también han aumentado y también hay quejas. Sí. Por ejemplo, acá también María Laura, a Sí, ver si hay- Belén nos acompaña. Vimos Acá un también cartel, hay bizcochos. Mirá, Pará, vimos un Sí, cartel decime. recién, a ver si lo podemos volver a ver, que no venden hielo ni cigarrillo suelto. Viste que yo te contaba y hablábamos con la fiambrera, con Graciela, a ver, esto de que venden la naranja por unidad. Hay mucha gente que está pidiendo los cigarrillos por unidad, nos dijo Belén. Eso es un datazo. Hay dos datazos, ¿no? La gente que tiene tarjeta y compra en el kiosco o intenta comprar con tarjeta de crédito y los que van a buscar de a un cigarrillo.
Sí, obvio, es que tenés cigarrillos que los más caros están 730 pesos. De los cigarrillos, es una barbaridad. Y si lo tenés que vender por unidad, los tenés que vender a 30, 40 pesos cada cigarrillo para poder llegar al porcentaje que te deja lo otro. Y es un montón también. Claro. Así que preferimos los cigarrillos sueltos, no, pero sí, hay un montón de gente que viene con tarjeta de crédito. Sí. Y hay un montón de gente que también se queja, se vive quejando. Y sí, Sí. y sí. Y con alguien se la tienen que agarrar. Milagros Sí, que está con nosotros, Milagros Gismonti, quiere agregar algo más. Sí, que esto se ve en el kiosco, que en general uno sabe los precios. Imagínense cuánto se pueden llegar a enojar con el que le quiere vender un juego, no sé, de sábanas, ¿no? Digo, ella por lo menos está en un kiosco donde nosotros vamos sabiendo cuándo está el alfajor. Pero lo cierto que esto que también decía, que está aumentando, y los aumentos van a seguir viniendo, porque, de nuevo, no es solamente de un producto o de una marca, es un tema macroeconómico. ¿Sí? Esto va a seguir disparándose y hay que convivir con esto y agarrémonos. Perdón, discúlpame, aguantame un cachitito, Belén, tenemos información urgente. Aumenta el dólar, atención, contanos cuánto aumenta, Rubén, qué está aumentando, cuál de los dólares financieros. A ver, el contado con liqui pegó un salto prácticamente, en algún momento rozó los 400 pesos, en este momento está en 396, subió de repente 6 pesos. ¿Por qué pasa esto? Lo tenemos que decir siempre, porque es un dólar que se mueve en relación a la compraventa de bonos. Y la otra mala noticia del día es que se están desplomando de vuelta los bonos argentinos, pero de una manera muy impresionante, María Laura. Los bonos están cayendo hasta 6% y las acciones argentinas en Nueva York caen hasta 9%. Los bancos argentinos están cayendo hoy en su cotización en ADRs al mismo ritmo que caen los bancos del resto del mundo. Ahí tengo que decirte, agregado a esto, que el mercado europeo es un desastre, con bajas de hasta 4% todas las acciones, y esto también se volvió a contagiar a Wall Street, que tiene bajas de entre 1,5% y 2% todas las bolsas. ¿Cuánto de todo esto tiene que ver con los bancos que se cerraron, Rubén? Mucho. En los Estados Unidos, ¿no? Lo venimos conversando. Mucho, pero como siempre, que no busquen la excusa de que todo lo que le está pasando a Argentina tiene que ver con el caso del Silicon Valley Bank, porque una parte, digamos, la tormenta nos toca, pero obviamente nosotros somos el peor en el mundo en este momento dentro de la tormenta por nuestros problemas internos. O sea, lo más importante de todos los datos es la disparada del contado con liqui y la caída de las acciones. Caída de las acciones hasta... Y de los bonos. Los principales bancos que conocen aquí, que cotizan en Nueva York, acá los argentinos que tienen cotización en Nueva York están cayendo entre 7 y 9% todos. Y otra vez el riesgo país arriba de 2.400. El riesgo país arriba de 2.400 puntos porque la caída de los bonos es muy fuerte. Por lo tanto, ¿por qué nos impacta? Que es el mismo tema de Milagro, lo sabes muy bien. Porque somos el peor alumno del sistema financiero internacional y por lo tanto nos va a pegar peor que a nadie. Le sumamos, digamos, es un mix. Hay otros países a los que les está yendo muy mal. España, por ejemplo, los bancos españoles están cayendo, pero no tienen el mismo problema que nosotros. Y además, de nuevo, hay que separar, por supuesto, cuando pasan estos cimbronazos financieros en el mundo, lo que tratan de hacer todos los inversores es ir a los de mayor calidad posible. Nosotros, como dice Rubén, somos los peores alumnos, entonces los inversores se van primero, ¿no?, de las tenencias argentinas. Ahora, esto es esta semana con este ruido, pero cuando uno ve el interanual, es la devaluación del contado con liqui de la moneda argentina, es la mayor de la región. O sea, en el día puede ser que lo nuestro esté mejor o peor, pero cuando ve la tendencia es mucho peor en Argentina que en el resto del mundo. Y de nuevo, volviendo a la inflación, Colombia 13%, Brasil 5,5%, nosotros 102%. Entonces, para separar, ¿no? Porque también el presidente habló mucho de que la inflación creció en el mundo por la guerra. Sí, el año pasado en América Latina tocó el 13% en la mayoría de los países, que venía más de un 3, un 6%, pero llegó al 13%. Nosotros tenemos 13 en 2 meses. Entonces, si queremos... Y bajó, exactamente. Ellos tocaron 13%, Brasil, por ejemplo, y bajó al 5,5% como está ahora. Nosotros... Bueno, empezamos en 55 y estamos en 102. Entonces, eso es nuestro.
A ver, en marzo, según las proyecciones, entonces vamos a estar en más de 102, ¿no? Totalmente, y vamos a estar en torno a 7% en el mensual, que es muchísimo. Eso es mucho. Dijeron en torno al 6% y estamos en 6,6%, así que en este caso va a ser seguramente arriba del 7%. Sí, por El ejemplo, número también en es- noviembre las consultoras esperábamos un poco más y fue 4,9%, pero de nuevo, pensar que Y el 4,9% tiempo de es bajo. el tiempo de recuperación es muy prolongado para volver a generar confianza. Vos cuando alguien te engaña, cuando sos el peor alumno, ¿cuánto tiempo tardás en recuperarte? Varios gobiernos, décadas. Y además lo linkeo también con lo que decía Karina, esta separación que hay entre la política y las discusiones de la política y la sociedad va generando esa apatía. Entonces, es Carlos diciendo, bueno, yo me adapto y trato de comprar Quijada, pero ya no nos quejamos, o sea, que no nos quejemos de 102 de inflación. También habla de la sociedad en la que estamos, ¿no? En la que ni siquiera tenemos esperanza de que en algún momento esto empiece a cambiar. Y muchas veces se extingue pensando que queda acá en Argentina, en nuestras fronteras. Sin embargo, el mundo nos ve, se nota. Tengo una anécdota, si tenés un segundo. En el Mundial de Qatar, por suerte pude ir a la final a ver el partido, y nos sentamos a comer posterior con un iraquí, un kuwaití y un catarí. Y había una conversación que tenía que ver con la inflación argentina y por qué nos pasa lo que nos pasa. Yo estaba anonadado. Estábamos hablando del Mundial, todos fanáticos de Argentina y ese fanatismo. Argentina es inflación. Argentina nos relacionaban con Messi, Maradona y la inflación. Argentina es inflación. ¿Querés agregar algún dato? Sí, hay un dato de mercado que hay que tomarlo en cuenta cuando escuchamos el discurso oficial. La verdad que no hay nada que haya funcionado, a pesar de lo que diga Alberto Fernández o de lo que diga Massa, que haya funcionado relativamente bien en los últimos 60 días. Ayer hablaba con un operador de mercado que me decía esto. Miren, ustedes están mirando la variación de los bonos todos los días, pero los bonos argentinos en los últimos 30 días cayeron 25%. Las acciones argentinas en los últimos 30 días cayeron 30%. La inflación en los últimos 30 días fue de 6,6%. El mismo operador me decía que explique más a qué anda bien, porque la verdad que no hay un solo indicador hoy, ni de mercado, ni de bolsillo de la gente que haya evolucionado bien. La economía cayó 3% desde agosto hasta ahora. Digo, entonces, porque venía creciendo. El año pasado, ¿se acuerdan que terminó en 5% de crecimiento? Entonces lo mostraban como una buena noticia. Pero desde agosto, que fue el pico del año pasado, hasta este mes, 3% abajo. Vamos a seguir hablando de la economía. Tenemos que hablar de números de la sequía, pero nos vamos a meter en otra cuestión también en breve, porque hay un conflicto internacional. La Argentina está en un conflicto internacional. Enseguida vamos a hablar de esto. Les decía que sumemos la sequía. La sequía nos va a traer pérdidas gigantescas, Rubén, lo sabemos, lo tenemos recontraclaro. Pierde el país porque la meteorología no nos ayuda, pero hay quienes están tomando algunas medidas en relación a esto, tratando de ayudar a los productores. Son los menos si hablamos de funcionarios, ¿verdad? ¿Dónde hay un ejemplo para dar? Contanos, Rubén. A ver, intendentes, Sí, por ejemplo, sí, medidas chicas, que estas sí. son las que se están tomando. Dale. A ver, hay algunos intendentes que lo que están haciendo es recortar las tasas que tienen que pagar los productores, que no son chicas, en muchos casos son altas, son tasas que por ejemplo, que se pagan por caminos, por reparación de caminos, son tasas que se pagan por servicios que prestan los municipios. Sí. Y bueno, de alguna manera esas son las únicas medidas que estás viendo que se están tomando que tienen efecto real. Porque la verdad que desde el punto de vista de las que anuncia el Estado Nacional, los productores vos los encontrás y todas las semanas te siguen diciendo lo mismo. A nosotros no nos llegaron. Las declaraciones de emergencia y los fondos de asistencia, no sé, Karina, qué tienen ustedes, pero los productores te dicen a nosotros no nos llegaron. Nada, no tienen ninguna ayuda por ahora, ¿no? Las únicas ayudas que hay, y hay algunos ejemplos básicos que me parece que son los que vos estás mencionando, es, por ejemplo, la reducción. Hay un intendente radical que dispuso la reducción al 50% de las tasas que pagan los productores por el servicio de caminos y por la utilización de ¿Quién caminos. es? Porque sabés que a partir de ahora vamos a contar los que están ayudando a los productores, porque la sequía es tremenda, la gente tiene que seguir pagando los sueldos, está endeudada, no va a cobrar nada este año, además de que no van a entrar dólares, tenemos que apoyar de algún modo al campo, y lo que queremos es mostrar los intendentes, los productores, los funcionarios que estén haciendo cosas por la gente, por los demás, por los que le están pasando Javier mal. Olaeta es el caso, ¿De por qué ejemplo, en intendente Sur, de Arrecife. Arrecifes? El Es intendente uno de de los Arrecifes casos. bajó las tasas. Fíjense la contraparte. Estamos con un productor de Villa Saralegui. Ustedes saben que ahí hay un despelote, hay una rebelión, porque al revés les cobran más impuestos, ¿no? Leonardo, a ver si digo bien, es González Quis, ¿verdad tu nombre? Está cerrado. Muteado. No te escucho, creo que estás muteado tu
en el Zoom está muteado tu computadora y no te estoy escuchando. Estamos hablando del norte de Santa Fe, de Villa Saralegui, de una localidad que está en rebelión con sus impuestos, que no quiere pagar sus impuestos, porque los impuestos son enormes, al revés de lo que está contando Rubén, ¿no? De estos intendentes que están en contacto con sus productores, que están en contacto con lo que está pasando. Hay lugares donde no solo no están en contacto, sino que suben los impuestos, los duplican. Con sus límites. En el caso de Arrecifes, yo hoy a la mañana leía lo que explicaba el intendente. Para él le significa bajar una recaudación de 30 millones de pesos, levantar estas tasas. No cualquiera lo puede hacer. 30 millones de pesos para Arrecifes, Para es un Arrecifes montón. es un montón. Demuestra, Es Rubén, que se puede hacer. Lo que está faltando acá es voluntad política de tomar las decisiones, que todos sabemos más o menos por dónde ir, y que se recupere la confianza política. Yo la escuchaba a Milagros y decía, bueno, la solución no es económica, es política. Lo que falta acá es confianza política. Lo único que tenemos es una pelea de gatos permanente en el gobierno, en donde pasa esta fuga. Se van los inversores, nadie quiere comprar los bonos de la Argentina. Y esto es lo que va a la bomba de tiempo en la cual hoy nos encontramos, y que lamentablemente hay que pararla, hay que frenarla. Y una de las maneras es lo que hace este intendente, en donde lo que te muestra es que efectivamente, quizás ajustando el cinturón todos, y especialmente la administración, ¿no? Empezar También a mostrar cómo dejamos de gastar en la administración pública, podemos ayudar a este sector que hoy, además, por una cuestión totalmente ajena a las decisiones políticas como una sequía, se pueden resolver algunos de los problemas. Bueno, para esto se necesita lo que muchos políticos prometen y no cumplen, que es bajar el gasto, Totalmente. achicarse, ahorrar, para hacerle la vida más fácil a los que la están pasando mal. En este caso, los productores que dan trabajo, que dan trabajo a un pueblo, que dan trabajo porque la verdad es que lo que hace el campo es hacer vivir las ciudades del interior. Yo creo que hay algo que decir aquí, es que geográficamente no están todos en la misma condición. Claro. Da la sensación que cuando te vas alejando de las grandes intendencias del conurbano hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, cuando vas a Córdoba, cuando vas al interior de Santa Fe Productivo, la relación entre los intendentes y el productor y la gente que vive es distinta. La realidad es que es distinta. Hay más diálogo, la ideología parece que se dirige más a un pragmatismo de ver lo que necesita la gente. En Villa Saralegui no, por eso intentábamos hablar. Ahora tenemos un problemita, no sé si será que está lloviendo ahí, ojalá, un problemita con el audio, pero bueno, queremos mostrar la diferencia. Los intendentes que triplican la tasa y que no piensan en lo que están atravesando, y el intendente de Arrecifes que se sumará, vamos a hacerle propaganda a los que les bajen las tasas y se den, como dice Karina, se puede hacer, ¿no? Hay medidas que hay que tomar. se puede, pero siempre hay que definir prioridades, y por Claro. eso vuelvo a eso. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos que hay que pagar los viajes de egresados gratis para los bonaerenses, ¿sí? De colegios públicos y privados, como anunció Kicillof y se circuló un mail la semana pasada, si hacemos eso, no podemos hacer cuando hay un problema como la sequía, no podemos acompañar, porque para todo no alcanza. Entonces, definir prioridades no es menor. Por eso la madurez, me gustó mucho lo que Carlos haya dicho de falta de madurez. Porque es como un padre que le dice que todo que sí a sus hijos. No se puede todo. Pero todo que sí, todo lo que se le ocurre a él que sí, no lo que necesita un país. Y además es que todo que sí, pero después le saco a todos con la inflación. Porque eso es el populismo, ¿no? Digo, le doy a todos, porque probablemente incluso algo por la sequía se termine dando, pero entonces como es más de lo que puedo dar realmente, ¿qué termina pasando? La inflación, que le saca a todos. Y después te y más anuncio a el los más bono, vulnerables. Te anuncio el bono como mira qué bueno que soy. Totalmente. Con la dádiva que te doy. Claro. A ver, Gaby, ayúdame, porque lo que se viene es un gran conflicto. No había pasado hasta ahora que nosotros quitáramos los embajadores, que nos quiten los embajadores de un país, y eso está pasando ahora con Ecuador. Y también podemos englobarlo en esta lógica de falta de madurez que venimos hablando, porque la pelea con Ecuador está en esa lógica. ¿Qué pasó? Argentina le dio asilo a una condenada por corrupción en Ecuador, ¿sí? Del gobierno de Rafael Correa, se llama María de los Ángeles Duarte, estaba asilada en la embajada argentina en Ecuador, en Quito. Ya eso había generado una tensión diplomática. ¿Qué pasó ahora? Se fue y se fue a Caracas, a Venezuela. No se sabe cómo llegó, no se sabe cómo voló ni cómo se fue, pero Argentina la dejó ir y después hubo una comunicación hacia el gobierno de Ecuador diciéndole se fue.
Y la comunicación está en Caracas. Eso generó que Ecuador convocase al embajador argentino, Gabriel Fuchs, y lo echara, le diera 48, 72 horas para irse del país. ¿Y cómo respondió Argentina? Convocando al embajador ecuatoriano en Argentina para echarlo también del país. Esto es inédito, es insólito. Por eso hemos convocado a Ine Capdevila, que sabe un montón, que maneja política internacional. Esto es insólito, digamos. A ver, lo primero que quiero dimensionar es qué significa en términos de política internacional cuando se quita un embajador de un país, ¿no? Que es como casi, no sé, la guerra con ese país, ¿no? No tanto, pero casi. Casi. Antes que nada, casi. Feliz cumpleaños, Gracias, María Laura. Cine, gracias. Y buen día a todos allá. Expulsar embajadores no es romper relaciones, pero está a un paso muy pequeño de romper relaciones, que llevaría a la Argentina a una situación inédita, una crisis diplomática inédita en su historia reciente. ¿Y cuál puede ser el impacto de esta crisis? Probablemente no sea el impacto que tendría si esa misma relación fuese rota con Chile o con Brasil o con Uruguay, porque el intercambio político y comercial con Ecuador no es tan alto. Pero es tan frágil la situación argentina. Ustedes describen sequía, inflación, pobreza hacia adentro de la Argentina. Hacia afuera de la Argentina está completamente aislada. Subir ese aislamiento un escalón más sería tremendamente peligroso para la Argentina, porque ¿qué? En definitiva implica, María Laura, menos entrada de dólares, que es básicamente lo que hoy tan desesperadamente necesitamos. Eso es, digamos, el contexto de hacia dónde puede ir esta crisis con Ecuador. Hay, por supuesto, una explicación ideológica del presidente Alberto Fernández desde que la campaña en la cual resultó electo finalmente Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador. Alberto Fernández eligió respaldar al gran contrincante de ese momento de Lasso, Andrés Arauz, que era el delfín de Rafael Correa, expresidente de Ecuador, que hoy está en el exilio en Bélgica y no va a volver porque está acusado de corrupción y debe pasar 8 años en prisión por una sentencia. Entonces, ese es también el contexto ideológico, que no es menor en esta situación. Va creciendo la crisis, pero a partir del viernes entra en una etapa vertiginosa en la cual sale María de Los Ángeles Duarte, nadie sabe cómo sale, hay un montón de interrogantes que rodean esta crisis. Fundamentalmente, ¿cómo hizo María de Los Ángeles Duarte? Para salir de la sede diplomática argentina, que es territorio argentino, y llegar a Caracas. Entre ese momento y la llegada a Caracas no se sabe absolutamente nada. Entonces, lo que está reclamando el gobierno de Ecuador es, primero, explicaciones. Y después veremos cómo se reanuda la relación con Ecuador, cómo se retoma y fundamentalmente si se retoma. Inés, sabes que acá Karina me hace gestos. Karina Banfi está con nosotros. Te escucho, Karina. No, primero que si realmente nosotros colaboramos, creo que es necesaria una investigación, y si la Argentina, los funcionarios argentinos colaboraron en esta fuga, nos hemos convertido en un país con delincuencia internacional. Yo creo que le cierra perfecto el escenario al gobierno de esta funcionaria que fue acusada de corrupción, ¿no? Digo, porque todos los que son acusados de corrupción, parece que el entramado lawfare no es solo en Argentina, sino es que en toda la región. Y entonces ahí le cierra el relato con Lula, con Rafael Correa, y a esta señora le viene bárbaro. Creo que hay que hacer una investigación muy profunda y tiene que haber un repudio internacional muy fuerte. Nosotros ¿Quién va a investigar esto? Hemos pedido informes y hemos citado al canciller, a Cafiero, para que venga a dar explicaciones al Congreso de cuáles han sido las medidas, y principalmente estas últimas que ha tomado en estas horas de pedirle o expulsarlo de la Argentina al embajador de Ecuador, cuando solamente lo que están haciendo es abrir una investigación de qué es lo que pasó en nuestra embajada en Ecuador. Ine, la embajada de Argentina tiene responsabilidad de esta huida, ¿verdad? Bueno, eso es el argumento del gobierno ecuatoriano, dice la ex ministra de Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, jamás hubiera podido abandonar la sede diplomática si no era en un auto argentino de la sede diplomática. ¿Por qué? Porque eso le posibilitaba estar exenta de los controles policiales, claro, con los que se iba necesariamente a topar en el camino al aeropuerto. Luego, hay otro dato singular.
No hay registrada una salida de María de los Ángeles Duarte del territorio ecuatoriano, por lo tanto, evidentemente viajó en un avión privado. ¿Cuán facilitado por la Embajada Argentina estuvo eso? Son todos interrogantes que hoy está tratando de saldar la policía ecuatoriana. Es decir, si hay alguien refugiado en una embajada, es evidente, no hay muchísimo más que investigar. Es evidente que la embajada le abrió la puerta. No hay otra manera de salir que en un auto, como vos decís, que le permita que no ser requisada, no ser parada, no ser detenida. ¿Eso cómo es para las relaciones internacionales? ¿Cómo se toma? ¿Es un antecedente que nos perjudica? Mira, esto sí, claro que nos perjudica, porque un poco como en línea con lo que decía Karina, crea un antecedente de cómo se comporta la Argentina ante una situación sensible a nivel político de un país. Y hay otro dato, María Laura. En este momento el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pasa por su mayor momento de fragilidad desde que asumió en mayo del 21. Tiene un montón de frentes en contra, fundamentalmente perdió un referéndum y las elecciones municipales hace muy poco, tiene una popularidad del 16%, inseguridad creciente y problemas económicos crecientes. Este escándalo no hace más que alimentar esa fragilidad porque lo expone como un presidente que no controló qué sucedía en la puerta de la Embajada Argentina. No puede controlar lo que sucede dentro de la Embajada Argentina, pero sí alrededor donde ya es territorio ecuatoriano. Lo deja muy mal parado a Guillermo Lasso. Por lo tanto, tenés una provocación diplomática, que es la salida de María de los Ángeles Duarte de la Embajada. Sí. Y hay una provocación política de permitir hacer lo que, si es verdaderamente el embajador Gabriel Fuchs, el que está detrás de esto, permitir hacerlo en un momento de particular debilidad de Lasso, también lo expone, lo acerca a Lasso un poquito más allá de lo que muchos especialistas hoy anticipan que es su salida apurada del gobierno. Y aparte, Ine, no puedo dejar de linkearlo con las palabras de Cristina Fernández de Kirchner el viernes, cuando hablaba de la democracia que no funciona acá en la Argentina, también por temas judiciales, donde termina fugándose esta funcionaria a Venezuela, justamente. Exacto. Sí, había algunos en días anteriores, incluso semanas anteriores, había rumores de que María de los Ángeles Duarte podía fugarse. Se estimaba o Cuba o Nicaragua. Finalmente terminó en Venezuela, que es un país hoy un poquitín más abierto y un poquitín más integrado a la comunidad latinoamericana que Nicaragua y Cuba. Aún así va a un país donde obviamente que va a disfrutar de todos los privilegios de estar en un país gobernado por un régimen afín al gobierno al que ella perteneció. Gracias, Inés. Muchísimas gracias por haber hablado con gracias nosotros. A ustedes. Hasta muy pronto. Ya sabés que acá te recibimos con los brazos abiertos. Por supuesto. Les cuento, tengo que darles un consejo. El TRU Joyero Relojero reabrió sus puertas en su nueva esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Podés vender tus alhajas, brillantes, relojes y antigüedades a precios internacionales. Y además ofrecen un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visítanos de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14. El Trus Joyero Relojero, un emblema argentino. El Trus Joyero Relojero reabrió sus puertas